empezar. Y lo primero que vamos a hacer es dictarles las preguntas que les dije que les iba a pasar sobre las páginas que les pasé la semana pasada sobre Piaget. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos la clase, yo les pasé unas páginas y les dije que les iba a pasar unas preguntas. Bueno, primero les voy a dictar las preguntas, así no quedan muy atrás. Luego las hacen. Y la semana que viene, cuando empezamos la clase, las comentamos, ¿sí? Así volvemos, si es necesario, sobre ese tema. Entonces pongan escuela constructivista como título. Son solo 4 preguntas. Y como primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal del constructivismo? Dos, ¿cómo explica Piaget el proceso de aprendizaje? Tres, ¿a qué se refiere Piaget al hablar de esquema? Y 4 y última, explique con sus palabras en qué consisten la asimilación y la acomodación y qué relación guardan con el proceso de equilibrio. ¿Listo? Bueno, las respuestas las van a encontrar, no las van a encontrar textuales, pero las van a encontrar con la lectura de esas 4 páginas que les pasé. Si alguno no tiene el libro y tampoco tiene en el grupo, no lo encuentra, las páginas me lo pide y se lo vuelvo a pasar. Y como les dije, la semana que viene
lo charlamos apenas empezamos la clase. Damos vuelta a la página. Lo próximo que tenemos que ver, la semana pasada vimos funciones ejecutivas y funciones cognitivas. ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿Estuvieron leyendo? ¿Pudieron volver a verlo en la semana en algún momento? ¿Dudas no? Ok. Bueno, hoy vamos a ver habilidades sociales, que quizás de este grupo de temitas es el último, que también son procesos que vamos adquiriendo más que nada con el crecimiento, el desarrollo en la infancia, pero que no siempre se adquieren de manera favorable. Pongan como título habilidades sociales. Y si tenemos que recordar el significado o la definición de lo que es TEA, de lo que es trastorno del espectro autista, dijimos que dentro del trastorno del espectro autista hay un déficit en 3 ejes fundamentales de la personalidad del individuo: la comunicación, la interacción social y la flexibilidad. ¿Sí? Las habilidades sociales, entonces, si hablamos que como eje fundamental de la personalidad del individuo con TEA está en déficit la interacción social, las habilidades sociales van a estar en déficit, en su mayoría, en general. Así que vamos a ver de qué se trata y vamos a encontrar luego, más que nada en la práctica, ustedes van a encontrar que muchos niños les cuesta desarrollar habilidades sociales. Muchos individuos dentro del espectro autista les cuesta desarrollar estas habilidades sociales más que nada de forma natural, ¿sí? Con el crecimiento, con la interacción social, porque es algo que se va desarrollando con la interacción social, primero con el entorno primario, que es su familia con la que convive, y luego con todas las instituciones que se van sumando a la vida del individuo. En principio, el jardín de infantes, luego la escuela, luego un club y así. Entonces, habilidades sociales o competencias sociales, podemos encontrarlo también así, pongan, son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural, y se manifiestan en situaciones interpersonales y se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas. Punto. Vuelvo a leer por las dudas. Son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural y se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas. ¿Sí? Bien.
La primera es cooperación, pongan 1, cooperación. Y consiste en la capacidad de trabajar con un otro para lograr un objetivo en común. Coma, de facilitar la tarea y de ayudar a los demás. ¿Sí? Si nosotros pensamos entonces en la definición, como les decía, de TEA y la interacción social, si hay un déficit en la personalidad del individuo en cuanto a tener interacción con el otro, a poder comunicarse con el otro y demás, va a tener un déficit en la cooperación, ¿sí? Porque le va a costar, le va a ser difícil poder trabajar en función de una tarea o de un objetivo en común con otra persona o en grupo. ¿Sí? No es porque quieran ser individuos solitarios, sino porque su nivel de percepción es diferente y más que nada su trastorno neurobiológico no se lo permite. ¿Sí? Ese trastorno de neurodesarrollo que se presenta en un individuo con TEA no le permite hacer interacción con un otro de forma natural. Y es algo que se debe ayudar al individuo con TEA, poder ayudar de a poco a hacer interacción con otros. La segunda de las habilidades sociales es el apego. Y es la capacidad de establecer lazos afectivos. Punto seguido. Crear vínculos con los demás coma, querer y sentirnos queridos es una necesidad básica del ser humano
y es la base para adquirir esta capacidad. Y si hablamos de, hasta ahí, perdón, si hablamos de apego y autismo o TEA, también, más que nada, se ha estudiado en muchos casos y en los testimonios de las madres, el primer apego es con la función materna, el apego del individuo en general, ¿sí? Con su madre. Y recolectando testimonios de madres, el apego ha sido como diferente en ese niño con TEA desde el inicio, por diferentes situaciones, ¿sí? Como que en ese momento, cuando las madres hablan, en ese momento no se dieron cuenta, pero ese niño no tenía el mismo apego que quizás tenían sus hermanos. Esa misma necesidad de estar con su mamá todo el tiempo. Vieron que como común, como algo, como un denominador común, todos los niños buscan siempre la protección de su madre y el vínculo con su madre, aun cuando el papá los agarra UPA, y, en algún punto el niño busca estar siempre con la mamá. Bueno, los niños, los individuos que nacen ya con el trastorno del neurodesarrollo que se desarrolla en la etapa perinatal, suelen demostrar que ese apego no está bien dado, ¿sí? Y esto tiene que ver nada más que con el trastorno neurobiológico que se lo impide. ¿Alguna pregunta? Porque yo sigo adelante y quizás hay algo que quieran preguntar. ¿No? La tercera. ¿Cómo sería, Dale, Fer. profe, Sí. que se manifiestan los chicos con apego, más o menos? ¿Cómo? No te entendí la pregunta, no te escuché toda la pregunta. Viste que decías que no es lo mismo, o sea, no se manifiestan de la misma manera que un niño normal, Claro, ¿no? mira, yo he escuchado, por ejemplo, testimonios de mamás que dicen, no, porque él de bebé, y esa es la mayoría, porque él o ella de bebé dormía todo el tiempo. Yo casi ni lo tenía UPA, porque era un niño muy tranquilo, un bebé tranquilo. Dormía, 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 y es más, cuando venían a verlo siempre estaba durmiendo, o cuando lo alzaban a UPA uno u otro lloraba. Digamos que a partir de ahí, en, en este rechazo porque lo tengan a UPA, a todos los bebés les gusta que se los tenga a UPA. ¿Sí? Muy de bebés. Es más, si vos en las primeras 2 semanas tenés a un niño a UPA todo el tiempo, después es posible que duerma o en su cuna o donde sea, es más, en la cama, porque quiere dormir a UPA, ¿sí? Quizás es lo que más hay que cuidar de no acostumbrar al bebé, de que esté a UPA todo el tiempo, porque después empieza a crecer y empieza a pesar y ya nadie lo quiere tener. Se ve esto mucho con bebés que están rodeados de grandes. Las primeras semanas todo el mundo lo quiere tener, pero después cuando empieza a crecer la madre se tiene que hacer cargo y el bebé no quiere ni dormir en la cuna, ni en la cama, ni nada, quiere estar todo el tiempo a UPA. Entonces, los bebés o los, o los niños que después se les diagnostica TEA, vos escuchás hablar a las mamás y dicen, no, porque él la verdad es que no le gustaba mucho estar a UPA. Ahí, en ese momento, lo que hace el entorno familiar, lo que hace la mamá, y que es muy común, muy normal, digamos, es justificarlo, porque o sea, uno no piensa, ay, ¿por qué no quiere estar a UPA? Uno dice, es súper tranquilo, es un bebé divino, le gusta, le doy de comer y lo acuesto en la cama y se quedó dormido. No piensa que por algo el bebé no quiere estar a UPA o rechaza los brazos, ya sea de la mamá o demás, y se pone a llorar. Le gusta estar solo o durmiendo todo el tiempo. El que un bebé duerma todo el tiempo es normal hasta el mes y medio. Después ya empieza a estar más horas despierto.
¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta. Sí, bien. Gracias. De nada. Entonces, la tercera de las habilidades sociales es escucha activa o comprensión de situaciones. Comprensión. Comprensión de situaciones. Escucha activa o comprensión de situaciones. Y pongan, la escucha activa es mucho más que la escucha. ¿Por qué? Coma, porque supone escuchar la parte emocional del mensaje y hacer saber al otro, que le estamos comprendiendo. ¿Bien? Hasta ahí, punto. Bueno, esto también, lo de la escucha activa, digamos que todas las habilidades sociales van a estar en déficit en general en una persona con TEA. En general digo porque, por ejemplo, algo de lo que vimos cuando vimos tipos de autismo, vimos que hay un tipo de autismo que es síndrome de Asperger. Y más allá que ahora no haya diagnóstico diferencial de síndrome de Asperger, casi siempre se pone TEA y nada más en los diagnósticos, se nota la diferencia en las características de un individuo con TGD y un individuo con síndrome de Asperger. Hoy vamos a ver si llegamos más características principales de los TGD, pero el síndrome de Asperger, dijimos ese día cuando vimos tipos de autismo, es un autismo, se lo llamó mucho tiempo, el autismo de alto rendimiento, porque es una persona con una capacidad intelectual más elevada, aún más elevada que un neurotípico, y porque aparte tiene una comunicación muy fluida. Suele tener el individuo con síndrome de Asperger una comunicación muy fluida. Quizás tenga algunos déficits en las interacciones sociales, pero puede entablar una conversación y comprender muy bien cuando habla con otra persona. Por eso la escucha activa en el síndrome de Asperger no estaría en déficit. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Sí? Bueno, entonces sigo. La cuarta es asertividad. Asertividad. Es la capacidad
de defender nuestros derechos, coma, opiniones e ideas desde el respeto, coma, sin agredir a los demás o al otro. Punto seguido. ¿Ya pasó media hora? Me avisa que nos quedan 10 minutos. La asertividad, punto seguido, la asertividad se sitúa en el punto medio entre las conductas pasivas y las agresivas, y es una habilidad básica para mejorar las interacciones repito, y es una habilidad básica para mejorar las interacciones y desarrollar relaciones favorables. Punto. Bien. Vuelvo a leerlo desde el principio. La asertividad es la capacidad de defender nuestros derechos, opiniones e ideas sin agredir a los demás, desde el respeto, sin agredir a los demás. La asertividad se sitúa en el punto medio entre las conductas pasivas y las agresivas y es una habilidad básica para mejorar las interacciones y desarrollar relaciones favorables. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, si hablamos de asertividad, podemos decir, o por lo menos puedo afirmar, que nuestra sociedad no es una sociedad asertiva en general, porque la verdad que como sociedad somos o blanco o negro, o estás de mi lado o no estás. Sos macrista o antimacri, sos kirchnerista o anti, digamos, todo es blanco y negro en la sociedad en general, digo, ¿no? Las ideas que se comparten en esta sociedad en la que vivimos
son todas de esta manera. O sos de uno, o sos de Boca, o sos de River, digamos, no hay un punto medio. Y lo que sí se ha visto en estos últimos tiempos es que no hay una empatía o una comprensión de lo que el otro piensa. O pensás como yo, o no tenés nada que ver conmigo, digamos. Ha habido peleas hasta familiares por opinar diferente. En casa de política no se habla. Claro, bueno, creo que, Mis dos hermanas me han dejado de hablarme. ¿ves? Es tremendo. Y así un montón, hay No, muchísimos testimonios. En cuanto a eso, en cuanto a todos los temas que se relacionan con la sociedad, bueno, lo vimos en estos días, es o sos pro aborto o pro vida, digamos. No hay una escucha desde el otro lado, digo, para los dos lados. No, ninguna de las dos partes, en general, quiere escuchar al otro. No tenés idea, y bueno. Entonces, la asertividad es algo que es bastante difícil de desarrollar para una persona neurotípica, para una persona común como nosotros. Mucho más es difícil para desarrollar en un individuo que tiene un déficit en la interacción social, en la comunicación, en la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con esto de adaptarse a los cambios, dijimos. Entonces, el poder adaptarse a este cambio todo el tiempo, que supone vivir en sociedad, también va a tocar de alguna manera esto de la asertividad, ¿no? El desarrollo de la asertividad. Digo, yo hablo en general, que la sociedad es así, no digo que todo el mundo sea igual, pero así como dice Samantha, en muchos, por ejemplo, todos tenemos grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp todos decimos lo mismo, no se habla ni de política ni de religión, porque si no, no dura ni una semana el grupo. Entonces, ¿pero por qué? Deberíamos poder hablar y exponer nuestras ideas, y que el otro, aunque piense distinto, no nos ataque. Sin embargo, no se habla, mejor no hablamos, porque si no, terminamos peleando. No debería ser así. Si fuésemos todos personas más asertivas, podríamos hablar de lo que quisiésemos, y podríamos escuchar al otro sin atacarlo. Decir, no, bueno, yo no pienso igual, y se terminó la conversación ahí. ¿No? ¿Qué piensan? mis hermanas Yo están... por lo menos... Perdón, Cami, perdón. No pasa nada. Hablen tranquila. ¿Yo? Dale. O voy a hablar otra compañera. Dale, bueno, dale, no, dale, Cami, dale. Yo en lo personal suelo escuchar opiniones ajenas y tratar de interpretar el por qué tienen esa opinión también, porque yo en lo personal creo que lo personal es político. Creo que si tenés determinadas posturas define un poco tu personalidad o se puede realizar un psicoanálisis a raíz de lo que vos pensás políticamente o sobre la sociedad y eso. Entonces como que yo por lo menos soy una persona que tiende a escuchar y a respetar la opinión ajena y también a debatir. Bueno, acá no está presente, pero con Gaby hemos hablado mucho por privado porque chocamos mucho con ciertas ideologías socioculturales. Pero la verdad que siempre que fueron charlas bastante fructíferas porque yo le di mi punto de vista sobre, por ejemplo, el tema del aborto, y él me dio su punto de vista también, y tipo con la mejor onda, el mejor respeto, y creo que eso es bastante fructífero, y como decís vos, profe, debería ser así en general, poder hablar entre todos y todas sin la necesidad de atacar, ni agredir, ni minimizar al otro, Claro. Simplemente entendiendo y teniendo empatía. Claro. Sí, yo digo, hay casos puntuales. Yo también creo que soy una persona que puedo escuchar al otro sin necesidad de atacarlo, pero no pasa en general. Samantha iba a decir algo, pero me parece que se fue, ¿no? No sé si puede ahora. Se sacó la cámara, capaz que está ocupada. Pero bueno, son cuestiones que pasan en general en nuestra sociedad. Ahí está. No sé si quieres agregar algo. Pon el micrófono. Que es verdad, es así como dice Cami, que hay gente que no, como que no tolera y no respeta la opinión del otro.
más allá de que esté a favor o en contra, o le guste el blanco o el negro, la gente no, o sea, no tiene comprensión, no tiene tolerancia, asertividad, como usted decía, y hay que, qué sé yo, es como usted dice, hay que aprender a respetar el pensamiento del otro, ¿no? Dentro de lo político. Claro, Era lo que sí, estábamos recién. sí, 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 totalmente. Digamos que en general es lo que nos pasa, esto de no poder tolerar eh, la opinión del otro, la idea diferente. Bueno, se va a cortar, nos queda menos de un minuto, es lo que me avisa, así que les dicto hasta donde llegamos. La quinta es autocontrol. Recuerden, cuando se corte les aviso por WhatsApp para volver. Enseguida volvemos igual. Vamos a tratar de no perder mucho tiempo. Consiste en la capacidad